En la clase pasada, cuando presentamos el libro, en la transmisión en vivo, yo les contaba del primer milagro que Francisco de Sales hizo en vida, y fue resucitar el hijo de una protestante que no había podido bautizarlo a tiempo. Y esto hizo porque ella prometió convertirse al catolicismo, ella y toda su familia. Era una persona importante en Echablé y cumplió su palabra. Pero claro, este milagro pues ayudó mucho a la conversión. Y a lo mejor no tanto se fueron así como que, bueno, ya es un milagro y es un santo, pues no. O es un milagro y vamos a convertirnos todos, pues no, tampoco. Repito que Francisco de Sales hablaba con la verdad en sus escritos, hablaba con la verdad en su predicación, además de que tenía una unción para predicar y mover el alma. Él lo hacía también por escrito y presentaba las verdades, las ideas, y esto fue también convenciendo. Otra de las personas muy importantes que se convirtieron y que fueron clave en la conversión de todo Echablé fue el abogado, fue un abogado importantísimo allí que pues al convertirse él, ya como que todo el mundo dijo, de aquí va para adelante todo. Y así fue. Se convirtió él y poco a poco se fueron dando otras conversiones importantes, de tal manera que ya las conversiones no se daban por, pues ya no era, antes era como extraordinario que fulano se convirtió, que sutano ya se convirtió. Pero no, poco a poco se fueron dando toda esta serie de conversiones de personas importantes. En Echablé, duques, el presidente de allí se convirtió, este abogado, no recuerdo ahorita su nombre, pero eran personas nobles, notables y importantes. Y pues se convirtió a la gente trabajadora, proletaria, la gente más sencilla, también poco a poco se fue convirtiendo. De tal manera que, pues bueno, ellos ya no podían, ya realmente eran 3 y no podían con todo el trabajo. Entonces él escribe al señor obispo de Granier que pues necesita que mande más personal o más sacerdotes. Aquí miren, pues toda esta conversión pues implica muchísimo trabajo, porque aparte, ¿quién iba a mantener a esos sacerdotes? ¿Dónde se iban a hospedar? ¿Cómo tenía que organizar toda esa logística de un arribo de personas que estaban bajo su cargo? ¿Y quién las iba a mantener? ¿Dónde se iban a hospedar? ¿Cómo iba a planear la predicación? ¿A quién iba a distribuir a cada cosa? Entonces él tuvo que ir, incluso mandar cartas al duque. El Papa, vuelvo a repetir, si toda esa población era protestante, el Papa había dado todos los usufructos, por decir así, a unos sacerdotes que tenían pues todo ese derecho. Entonces tenía que venir un decreto del Papa para que ellos hicieran cargo de la manutención de los sacerdotes. Pero claro que era mucho y entonces ellos no querían. Entonces, ¿cómo tenían que hacerle para que pues todos salieran beneficiados, no hubiera pleito? Y él tuvo que solucionar todos esos problemas, hablando, haciendo diligencias, mandando cartas, entrevistándose con unos, entrevistándose con otros, pues para lograr que poder atender a esta gente y poder recibir más sacerdotes que ayudaran a confesar, que ayudaran a bautizar, que ayudaran en la misión. Y poco a poco pues lo fue logrando. Es un trabajo muy grande, pero pues ahí se dieron cuenta de su capacidad organizativa, de su visión como pastor, de su visión pues en la iglesia, las reformas que tenía que hacer, que era lo más importante. Entonces se fueron descubriendo muchas más cualidades que San Francisco de Sales en ese momento pues sacó a relucir porque las circunstancias se lo pidieron, e implantó muchas reformas en la iglesia. De tal manera que después invitó al duque Carlos Manuel, que era el encargado de esos territorios, pues también ayudar. Él le mandó
300 ducados para que se comenzaran a ayudar. Prometió dar todas las regalías a los sacerdotes que se comprometieran a quedarse allí, y pues comenzó a hacer todos los trámites, y pues bueno, lograron. Hay un evento que se llama las 40 horas. Son 40 horas donde Santísimo está manifiesto, y esto se pudo hacer gracias a estas cartas que el duque Carlos Manuel, que era como el encargado de todas esas tierras, pues permitió y mandó que se celebrara la iglesia en Tonón, cosa que no se había podido celebrar. Y la misa, por ejemplo, de Navidad, dice que para San Francisco fue un gran logro, un gran gusto, un gran triunfo, porque donde la vez primera que él predicó en esa iglesia, nada más había 8 personas que eran católicas, y las demás eran protestantes. Y 8 fueron las que después se quedaban a sus predicaciones todos los domingos. Pero el día de Navidad de ese año, ya cuando él lo había logrado ya todas estas conversiones, pues la iglesia estaba llena. Había sacerdotes para confesar, otros para predicar. Se hicieron esa como misión de las 40 horas en las que venían de peregrinación con el Santísimo. Dice que juntaron como 800 personas en la peregrinación, caminando a la iglesia de San Hipólito y quedándose con el Santísimo 40 horas seguidas, sin interrupción. Entonces, eso fue un gran logro, fue algo como extraordinario. Fue el señor obispo, hicieron toda, pues como una victoria, como celebrar la fiesta de la implantación de la iglesia en esas tierras. Y eso pues fue algo bien, pues ya fue como el triunfo de San Francisco en esa región. Después, yo creo que lo vamos a dejar aquí para después comentamos otro aspecto que también es bien importante en la vida de San Francisco. Pues bueno, pues ahora cada vez vamos entendiendo más el por qué San Francisco es un gran santo, ¿sí? Todo su ejemplo, pues es muy importante para nosotros como guardias de honor. Primero, por ejemplo, su perseverancia, ¿sí? Cómo era él, que no se cansaba, que a pesar de pasar tantos trabajos, tantos sacrificios, él nunca dejó de perseverar, y ese es un gran ejemplo para nosotros. Y también que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, ¿sí? Y ahí muchas de las conversiones que hubo fue por verlo a él, por cómo era él, y porque él era pues lo que predicaba precisamente. Entonces su ejemplo, yo pienso que fue lo que más arrastró. Bueno, pues hasta aquí nos quedamos. Mira, yo creo que es importante, cuando uno predica, hay 2 tentaciones que se presentan a todos los predicadores, y San Francisco de Sales pues no fue la excepción. Una de las tentaciones es que cuando uno ve que uno predica y el esfuerzo que uno hace es mucho y la respuesta es muy poca, pues uno dice no vale la pena, y deja uno de hacer las cosas porque no vale la pena, es muy poquita gente. San Francisco de Sales decía que aunque hubiera una sola alma, uno debería de predicar, porque uno está obligado a predicar por 1, que por 100, que por 1000. Entonces uno tiene que seguir predicando, porque Jesucristo nos mandó predicar, y no dijo que predicáramos a 1000 solamente. Podríamos ir predicando de 1 por 1. Nuestro trabajo es predicar, y a final de cuentas Dios dará el fruto que Él quiera a la predicación que nosotros demos. Y la otra cosa que también puede pasar es que, bueno, como dice Francisco de Sales, tenía 8 personas en la iglesia de San Hipólito que lo escuchaban. Entonces dice uno, bueno, pues me quedo con mis 8 personas, muy a gusto, muy tranquilo. A estos yo los educo, yo los predico, yo los catequizo, y se acabó. Yo vine a predicar, no me quieren escuchar, pues ahí se quedan, ellos saben, y yo ni me molesto ni me perjudico. Yo me encierro en estas 8 personas que tengo y ya. Y él no, él dice, bueno, tengo mis 8 personas que están seguras, que yo no las voy a descuidar porque para ellas les predico, pero yo voy por más. Y entonces él se fue por las que le faltaban, como el buen pastor, que dejó a las 99 en el redil y se fue a buscar a la una que le faltaba. En este caso nada más tenía 8 en el redil y muchas afuera. Y poco a poco fue trayendo a todas esas al redil.
Entonces, es otra de las tentaciones que los predicadores pues tenemos, conformarnos con lo que ya tenemos y no arriesgarnos a buscar más, o no arriesgarnos a buscar nuevos métodos. Entonces, son tentaciones que se pueden presentar a los ministros de la iglesia. Otra cosa que también les quería comentar, y de una vez se las voy a comentar, es que viendo toda esta habilidad que San Francisco de Sales tenía en la predicación, el Papa Clemente VIII, pues le llegó a los oídos y escuchó que él era bueno. Entonces le mandó una carta para que él se comunicara y se entrevistara con Besa. Besa fue el que quedó, él estuvo pues era el segundo después de Calvino. Cuando Calvino murió, pues él se quedó al frente de todos los calvinistas. Entonces él era el encargado de todos los protestantes de la región y el Papa le mandó que se entrevistara con él en vistas a convertirlo. Francisco de Sales fue en 2 ocasiones a entrevistarse con él, a dialogar y siempre en un ambiente de cordialidad, de amistad, de respeto, de racionamiento. Besa los acogió, pues igual con mucha amabilidad, con mucha educación, con mucho respeto. Estuvieron dialogando, estuvieron pues allí como cambiando ideas, cambiando razonamientos y pues bueno, fue algo que Besa admiró en San Francisco de Sales, pues su amabilidad, su astucia, su elocuencia, su manera de predicar y vuelvo a repetir, a lo mejor esa unción para mover el alma, porque él logró decir después, yo no sé si estoy en el mal camino, pero si yo estoy en el mal camino, que Dios me permita regresar. Cuentan, esto no está todavía así como muy fundamentado porque no hay una base, pero pues lo mismo que le pasó a Calvino, lo mismo que le pasó a Lutero, siempre quisieron volver a la iglesia, pero ya tenían una obra comenzada que les impedía dar marcha atrás. Y creo que esto fue lo que le pasó a Besa. Ya a sus 70 y tantos años que tenía, cuando Francisco pues solamente tenía unos 27, 28 años cuando se entrevistó, ya no pudo dar marcha atrás. Entonces él murió siendo calvinista, pero pues en el fondo no sabemos si realmente con deseos de seguir perteneciendo a la Iglesia Católica. Entonces pues son cosas que pasan y que el Papa tenía muy a la mira a San Francisco de Sales y su acción. Entonces, pues sí, escuchemos con atención esta lección breve y estoy segura de que nos va a servir mucho a todos nosotros, guardias de honor y celadores de la Guardia de Honor, pues para esta misión que también tenemos nosotros de ir extendiendo el reino de nuestro Sagrado Corazón. Bueno, pues nos despedimos, como siempre, Dios sea bendita. Comparte este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita.